Así que vamos a ir a meditar en la palabra y luego procederemos al bautismo. Por desgracia, los seres humanos nos cuesta cambiar
nuestra actitud, nos cuesta cambiar nuestra naturaleza, nos cuesta cambiar las costumbres que adquirimos en el camino, nos cuesta cambiarlas. Como resultado de eso, cuando nos encontramos con la palabra de Dios, el ser humano pone las excusas que puede encontrar para justificar su acción, para justificarnos a nosotros mismos. Y a veces justificamos hasta el pecado, justificamos el abandono del pecado, o por qué no abandonarlo. Y hay personas que han caído pero tan bajo, que dicen: Dios sabe que yo soy pecador, Él sabe que soy débil, y Él sabe que tengo necesidades, así que Él sabe que yo voy a pecar. Pero el libro de Romanos, el capítulo número 3 de Romanos, el capítulo número 3, y el versículo 23, es tan claro y tajante en relación a la condición del ser humano, a la desgracia de la condición del ser humano. Y dice Romanos capítulo 3 y el versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por más que el ser humano le busque a la vida, al pecado, por más que le busque una justificación, por más que le busque una excusa al pecado, hermanos, el pecado es pecado. Y la naturaleza del ser humano es contaminada por ese pecado. Y una persona puede adornar el pecado con el nombre que quiera. E incluso nos hemos atrevido a decir que hay pecados blancos y hay pecados negros, o sea, pecaditos y pecadotes. Pero el pecado es ofensivo a la vista de Dios, cualquiera sea su práctica. Y el apóstol Pablo, de una manera extraordinaria, dice: por cuanto todos pecaron, y ese pecado nos destituyó de la gloria de Dios. El libro de Jeremías, capítulo número 2, y el versículo 22 menciona lo siguiente. Jeremías, capítulo 2 y el versículo número 22. Jeremías, capítulo 2 y el versículo 22. Este versículo va todavía más allá de lo que dice el apóstol Pablo. Más allá todavía. Y dice el verso 22: aunque te laves con lejía. ¿Qué es lejía? Cloro, soda cáustica, todo eso se usa para limpiar, para despegar la costra, para despegar la mancha, para despegar, la mancha, ¿verdad? Sí, ahí no hay de otra forma. Y dice el versículo: aunque te laves con lejía. Y luego sigue diciendo: y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece para siempre. O sea que el ser humano no se quita el pecado bañándose, lavándose, o como dijo alguien: yo soy bueno, más bueno que fulano, por lo tanto yo no necesito ir a la iglesia porque yo estoy bien. No miento, no robo, no hablo falso testimonio, no le hago mal a nadie, por lo tanto yo siento que estoy bien. Porque el problema del pecado no es un problema de sentimientos, es un problema de naturaleza, es un problema interno, es un problema de inclinación. Entonces el verso 22 dice: aunque te laves con lejía
y amontones jabón sobre ti. La mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice Jehová el Señor. Jeremías capítulo 13 lo ejemplifica de la siguiente manera. Jeremías 13, 23. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Y aquí, en el versículo 13, el versículo 23, va a aparecer el grave problema del ser humano y la relación del ser humano con el pecado. Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Aunque eso suceda, y que es imposible, viene ahora la pregunta, así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Aunque el etíope mudare su piel, que no puede, y el leopardo cambie su mancha, que tampoco no puede, porque eso es natural, es imposible, dice, que el ser humano cambie su estilo de vida, porque el estilo de vida es una naturaleza, es un hábito. Adán y Eva se encontraban con Dios cara a cara y el pecado quitó esa dicha. Y de ahí en adelante lo natural es el pecado. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros nacemos con la inclinación al pecado. Y no hay manera de quitarnos esa inclinación al pecado. La gente puede decir que es buena, que es santa, que lo que quiera, pero mientras no haga lo que la Biblia dice, el pecado no se quita. El pecado no se nos quita. Entonces la palabra de Dios dice, el problema es el hábito. El problema es que estáis habituados a hacer el mal. Y mientras estemos habituados a hacer el mal, el pecado permanecerá ahí con nosotros, imposible de quitarlo. El pecado nos separó de Dios. Y después que Adán y Eva pecaron, el ser humano se desliga de Dios, la naturaleza cambia. Dijimos una noche de estas, cambiamos de naturaleza, el pecado, la muerte, la separación y la desgracia vino al ser humano. Ahora, hermanos, lo que no es habitual es ser hijo de Dios, porque el pecado nos hizo hijos de los hombres. Y ahora hay que volver a ser hijo de Dios. Dios no tiene nietos, decía alguien, Dios tiene hijos. Dios no tiene abuelos, Dios tiene hijos. Ahora, el libro de San Juan, capítulo número 1, y el versículo número 12, dice lo siguiente. San Juan 1, 12. Y después de leer San Juan 1, 12, el siguiente proceso de la palabra de Dios se va a enfocar en esto. Dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo el ser humano cambia su naturaleza? ¿Cómo el ser humano cambia sus hábitos? Únicamente volviéndose a ser hijo de Dios. Yo he oído muchas personas que a uno le dicen, pastor, todos somos hijos de Dios. No existiera ese versículo. Entonces, ¿qué somos todos? Somos criaturas de Dios. Somos creación de Dios. Dios nos hizo, Dios nos formó a su imagen, por lo tanto, somos criaturas de Dios. Pero criaturas no heredarán el reino de los cielos porque llevan carne y sangre y una naturaleza al pecado.
Entonces Jesús viene y dice, yo voy a cambiarlos de naturaleza, voy a cambiarlos de criaturas a hijos, correcto. Y el versículo dice que para ser hijo de Dios, tengo que hacer dos cosas, dice el versículo. A ver si están conmigo. Número 1, recibirle. Y número 2, creer en su nombre. El que recibe al Hijo y cree en su nombre, ese se convierte en hijo de Dios. Romanos 8:14 dice lo siguiente. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Quiénes, hermanos? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y yo creo que un guiado por el Espíritu de Dios no lo va a hallar en una discoteca. Un guiado por el Espíritu de Dios no lo va a hallar en un lugar de antro de perdición. Un guiado por el Espíritu de Dios ha cambiado sus hábitos para gloria de Dios. Por eso, Romanos, de manera extraordinaria, todos los que son guiados, que se dejan moldear por el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios los guía, los camina, les enseña el camino en que deben andar, esos son hijos de Dios. Y uno más, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo número 3. Y vamos a leer del 1 en adelante porque es vital también el versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 1 en adelante. Primera de Juan 3, 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Mire cómo lo dice el apóstol. Miren qué amor más grande, qué amor más inmenso. Y eso, mi querido hermano, se llama gracia. Porque el pecado nos separó de Dios. Y solamente por la gracia de Cristo volvemos a ser hijos de Dios. Entonces el versículo dice, mirad cuál amor más profundo, más inmenso, que siendo indignos nos volvió a ser hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso número 2, es clave el versículo número 2. Y el verso número 2 dice, amados, ahora. ¿Cuándo es ahora? Aquí ahora. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo es ese ahora, hermanos? Cuando nos hemos bautizado. Aquel que se ha bautizado ahora es hijo de Dios. Aquel que se ha bautizado, el ahora es cuando usted sale de las aguas del bautismo. O sea, mis dos lindas hermanas que están aquí, ahora son hijas de Dios. Al salir de las aguas. Y son preciosas y lindas creación de Dios. Pero hoy dejan esa naturaleza de creadas para convertirse en hijas de Dios. Ahora bien, uno puede decir, mire pastor, pero yo conozco cristianos que son peor que los mundanos. Pero es que el versículo dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué seremos? Perfectos, santos, semejantes a Él, pero todavía no, hasta que seamos arrebatados en la nube de los cielos para recibir al Señor en poder y gloria. Y la muerte sea absorbida en victoria, y nuestra naturaleza sea cambiada totalmente. Y no habrá muerte, ni clamor, ni dolor, ni llanto, porque viviremos con Cristo por la eternidad.
Hermanos, el Señor viene por hijos, no por extraños. Él viene por los hijos, por los escogidos. Y dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Qué lindo lo que vamos a hacer, ¿verdad, hermanos? Como decía alguien, aunque el Señor no nos hizo nada feos, pero será lindo lo que vamos a llegar a ser. Cuando caminemos por Cristo, con Él, porque seremos semejantes a Él cuando Él sea manifestado. Pero para ser hijo de Dios es necesario cambiar de naturaleza. Y para cambiar de naturaleza es necesario nacer de nuevo. Yo les voy a hacer un examen rapidito y posiblemente no lo van a pasar. Pero no Liz ni mi esposa. ¿Cuántas veces debe nacer una persona? ¿Cuántas veces debe nacer una persona? ¿Cuántos tipos de nacimiento hay? 2. Yo sabía que no le iban a pasar. Yo sabía que no le iban a pasar. Solo les voy a leer un versículo y el resto ustedes lo conocen. Primer nacimiento, ¿cuál es? Job 14:1. El hombre nacido de mujer. Ese es el primer nacimiento. Segundo nacimiento, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermanos? Segundo nacimiento. Allí es donde fallaron. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ese es el segundo nacimiento. Ustedes, yo creo que aquí a esta iglesia se le nota, la hermana se ganó una Biblia por traer muchas visitas a la iglesia, a la campaña. O sea, se nota que es una iglesia misionera, pastor. Me parece que es una iglesia misionera esta, le gusta el evangelismo. Y es probable que ustedes se han encontrado con personas interesadísimas en la palabra, pero nunca toman la decisión de bautismo. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Y hay personas que dicen, pastor, ya le di toda la fe de Jesús. Le di las lecciones especiales. Es más, le di la cartilla escuela sabática. Le di la matutina. Le di todos los libros de la Biblia. Y no se bautizó. ¿Por qué no se bautizó? Porque este nacimiento es el segundo. Sin este nacimiento no hay bautismo, no hay agua y no hay espíritu. Dice la palabra de Dios así: siendo renacidos por medio de la palabra. Si alguien le cree a la palabra, va a correr a bautizarse, porque le creyó a la palabra. Si alguien no le cree a la palabra, le va a dar vuelta a toda la historia y le va a poner 100,000 excusas, porque no ha nacido de la palabra. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, los huesos y las coyunturas. Y la persona que nace en la palabra, la persona que nace de la palabra, va a pedir el bautismo porque le creyó a la palabra. Y el apóstol dice, sean renacidos en la palabra primero. A veces queremos bautizar personas que no le han creído a la palabra y no han nacido de la palabra, y eso es difícil, porque a los 2-3 días no van a estar en la iglesia porque no entendieron la palabra. Pero el primer nacimiento es de mujer, el segundo nacimiento de la palabra. El tercer nacimiento, ahora sí, el tercer nacimiento del agua. Y el cuarto nacimiento del Espíritu. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el don del Espíritu Santo? Cuando me bautizo. El día que yo me bautizo, recibo el don del Espíritu Santo para caminar en los caminos de la fe. Por eso, hermanos queridos, el nacimiento bíblico, el nacimiento de agua, el nacimiento del Espíritu, renacer de la palabra, renacer del agua, renacer del Espíritu, es lo que nos hace a nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos bautizamos, se introducen en nosotros 4 realidades. Cuando una persona se bautiza, suceden 4 realidades en su vida. Número 1, la persona está cumpliendo el símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Hoy que nuestras hermanas sean sumergidas en las aguas, no es simplemente entrar a las aguas, es decir, creo en Jesucristo, creo en el sacrificio, creo en su muerte, creo en su resurrección. Cuando nos bautizamos, demostramos al mundo que creemos la palabra de Dios y le creemos a Jesucristo. Número 2, el bautismo nos introduce a una vida nueva, porque ahora son hijas de Dios, porque ahora somos hijos de Dios, porque ahora somos nueva criatura, y lo que antes me inclinaba y antes era natural, ahora va a ser antinatural para mí. Y lo que antes no era natural, ahora va a ser natural. Nosotros en la iglesia nos educamos a orar de rodillas, a orar de pie, a cantar, a leer la Biblia, a ofrecer el 10% de nuestra ganancia. O sea, nosotros entramos a la iglesia y la iglesia nos educa. Porque ahora somos una nueva criatura. Ahora somos diferentes. Número 3. La palabra de Dios dice que una vez que una persona se bautiza, es justificada de sus pecados. Y el Señor la presenta limpia y libre ante el Padre de la gracia. Qué maravilloso, hermanos. Y lo que no podemos hacer por nosotros mismos, lo hacemos a través del bautismo. Y número 4, cuando nosotros nos bautizamos, entramos a ser parte de los escogidos del Señor. Ahora somos escogidos. Ahora somos hijos de Dios. Y viviremos con Cristo por la eternidad. Ahora, ¿hay alguien más? Aparte de nuestras 2 lindas hermanas que están listas aquí enfrente, ¿hay alguien más que le ha creído a la palabra? Que le ha creído a la palabra. Y que dice: yo también quiero entregar mi vida a Jesús a través del bautismo. ¿Habrá alguien más? Yo sé que hay algunas personas en nuestro medio que tienen que arreglar unas situaciones para poder dar el paso del bautismo. Pero habrá alguien que no tiene ese impedimento y que dice: yo también quiero entregar mi vida a Jesús hoy. ¿Habrá alguien más? Voy a pedir a mis hermanitas que pasen acá al frente. Hermanas, pasen acá al frente. ¿Hay alguien más que se une a ellas y dice: yo también quiero entregar mi vida a Jesús a través del bautismo? Si hubiese alguien más. Y quiero volver a motivar padres, si sus hijos no han entregado su vida a Jesús, su vida, su salvación está en riesgo. Tienen que nacer de nuevo. ¿Hay alguien más que hoy quiere entregar su vida a Jesús? ¿Hay alguien más que quiere hoy entregar su vida a Jesús y decirle: Señor, yo entrego mi vida hoy a Cristo Jesús? Si hubiese alguien más, yo quiero orar contigo. Quiero pedir a la hermana que se ponga de pie, porque hemos estado orando. Hermanita, ponte de pie. Hemos estado orando por la hermana y seguiremos orando por la situación de la hermana para que ella pueda resolver esa situación y pronto entregue su vida a Jesús. ¿Hay alguien más
que dice yo también quiero entregar mi vida a Jesús? Tal vez hoy no, tal vez no puedo hoy, pero sí yo quiero entregar mi vida a Jesús. Si hay alguien más, ponte ahí de pie, yo quiero orar contigo. Solo quiero orar contigo. 2 bautismos tendremos hoy. Pero si hay alguien más en nuestro medio que dice yo también quiero entregar mi vida a Jesús. No ahora, no hoy, pero creo que debo entregar mi vida a Jesús. Ponte de pie ahí donde estás, solo queremos orar contigo. Si hubiese alguien más, solo queremos orar contigo. Ahora, queridos hermanos, aquellos que ya dieron este paso, aquellos que ya entregaron su vida a Jesús, son hijos de Dios, que quieren decirle, Señor, sosténme hasta el día que vengas en gloria. Ponte de pie también, quiero orar contigo. Porque usted ya está en el redil, pero no puede desconfiar su salvación. Tiene que velar por su vida, tiene que velar por su salvación y tiene que aferrarse de Cristo cada día para que el Señor nos halle firmes cuando venga en gloria. Vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, las señales de tu venida están a las puertas. Unos serán tomados y otros serán dejados. Tus ángeles vendrán y recogerán a sus escogidos. Y si morimos no importa, porque oiremos la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y juntamente con los vivos nos uniremos en un solo ejército para recibir al Señor en las nubes de los cielos. Padre, gracias por la salvación. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la sangre que redime nuestros pecados. Bendice, Señor, las personas que han decidido entregar su vida a Jesús, que tal vez por motivos personales, familiares, hoy no pueden, pero su decisión ahí está. Anota esa decisión en el libro de la historia. Pero te pedimos, Señor, por estas 2 lindas hermanas que hoy entregan su vida a Jesús. Han nacido de mujer, han nacido de la palabra. Hoy nacen del agua y hoy reciben el Espíritu para seguir adelante. Bendícenos a todos, sosténnos siempre, viendo a Cristo nuestro modelo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Queridas hermanas, Dios les bendiga. Vamos a recibir las instrucciones para poder salir. Con el filo del abismo
y de la desilusión. Recuerda que más allá brilla Jesús. Cuando el miedo entre la vida estremece y las fuerzas te abandonan de repente, cuando el sol de tu alegría ya no resplandece, recuerda que más allá brilla